Buenas noches con todos. El día de hoy quiero hablar sobre la adaptación al cambio climático en el sur global. Pero primero tenemos que responder a la pregunta de por qué este es uno de los mayores retos que se vive en el siglo XXI. El cambio climático no afecta igual a todos. Los países más afectados por este fenómeno son los países del sur global, entre ellos países que se ubican en África, algunos lugares de Asia, también el Pacífico, y países de Latinoamérica son los que son más afectados por este fenómeno. Es por ello que muchos de estos países están trabajando activamente para combatir este tema. Muchos de estos países tienen como principal actividad económica actividades en las que se utilizan los recursos naturales del país. Es por eso que si no hay una estabilidad económica, no se va a poder combatir el cambio climático y tampoco se podrán lograr cambios en las actividades humanas. Por ejemplo, si un país requiere del uso de combustibles fósiles, eso significaría que aumentarían los niveles del mar y también habría más eventos que cambien mucho el clima. Aunque estos fenómenos afectan a todo el mundo, no afectan de la misma manera a todos, como mencioné hace un momento. Algunos países no tienen el dinero necesario para combatir el cambio climático y sus consecuencias. Para eso se pide una serie de respuestas, por ejemplo, más resiliencia o la mitigación del cambio climático, que no es lo mismo que la adaptación. Por ejemplo, la mitigación se encarga de una menor emisión de gases de efecto invernadero. Por otro lado, la adaptación al cambio climático significa combatir el cambio climático responsablemente. Para esto tenemos un ejemplo. Por ejemplo, en la agricultura. Los granjeros están sufriendo las consecuencias del cambio climático, por ejemplo, con fenómenos como las sequías, y para esto algunos agricultores han creado cultivos resistentes a las sequías. Muchos más agricultores están logrando combatir estos cambios con técnicas de cultivo sostenible. También otro tema importante es el manejo del agua o el manejo hídrico. En las regiones del sur global se necesitan proyectos eficientes que ayuden en el manejo hídrico. Por ejemplo, en las regiones costeras podemos ver un mayor impacto cuando los niveles del mar suben y también ocurren otros fenómenos climáticos. Esto lleva a tener malos resultados. En respuesta a esto, muchos países están buscando y encontrando soluciones ecosistemáticas. Por ejemplo, están creando muros de protección costera. Sumado a ello, también la existencia de manglares son soluciones que protegen y restauran las sierras de estos países que están siendo afectados por el cambio climático. Todas estas soluciones son ejemplos de adaptación al cambio climático. Otro ejemplo, y en otras regiones, por ejemplo, que son más urbanas, cuando ocurre la subida de temperaturas, se tiene un fenómeno
relacionado con el calor. En otras palabras, significa que los edificios y las construcciones mantienen el calor. En respuesta a este fenómeno, muchas ciudades están creando más áreas verdes, están plantando más árboles para combatir estos problemas. La adaptación al cambio climático también significa relacionarse con el conocimiento local. Por ejemplo, muchos pueblos indígenas anteriormente han logrado combatir y luchar en contra de estos fenómenos sin necesidad de la tecnología actual ni de conocimientos de la globalización. Es por esto que combinar el conocimiento de los locales o de los pueblos indígenas con las soluciones más tecnológicas o de hoy en día resultará en una mejor adaptación al cambio climático. Sin embargo, esto no se puede lograr sin apoyo económico de otros países, entre otras políticas que son necesarias. Muchos países necesitan dinero para combatir el cambio climático. Sumado a ello, también hay grupos minoritarios que son más afectados que el resto, por ejemplo, las mujeres y las personas que se encuentran en pobreza. La solución para tener buenos resultados en cuanto a combatir el cambio climático es necesaria y se logrará logrando conciencia económica y social entre todos los países. Aunque el cambio climático afecta a todos los países por igual, no todos los países deben tener la misma respuesta. En conclusión, la adaptación al cambio climático no solamente significa hacer cambios en cuanto al ambiente, pero también significa tener consideración en los acuerdos sociales y en la economía, entre otros, para lograr un equilibrio. De esta manera, los países del sur global podrán tener más resiliencia, adaptación y lograr efectivamente luchar contra el cambio climático. Gracias.